Sapiens. Activismo contra el machismo. Hola queridos amigos y amigas de Sapiens Podcast, estamos en un nuevo episodio. Esta vez vamos a tocar un tema muy interesante para los hombres como siempre, pero primero permítame darle la bienvenida a nuestro querido amigo Leo Lira. Hola Edwin, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlos acá en el segundo programa de este año. Y bueno, como tú decías, vamos a estar tocando un tema realmente bastante importante que nos involucra a todos los hombres y que también nos va a ayudar a desenmascarar muchas de las cosas que estamos muchas veces preocupados los hombres, pero que no somos capaces de hablarlo, ¿no? Entonces creo que este va a ser un programa justamente para que podamos soltarnos todos juntos y podamos hablar de un tema muy importante que es la depresión en los hombres. Ese es el tema que vamos a tocar hoy en Sapien Podcast, Activismo contra el Machismo, una producción de IPAS Bolivia, y espero que nos acompañen. Y bueno, para hablar de este tema de la depresión, Edwin, es importante que recordemos y que pongamos un poco en contexto todo este tema, ¿no? Los hombres... Bueno, para lanzar el primer dato del programa, los hombres somos los que más tendemos a estar deprimidos. En cualquier circunstancia, en muchos países, se han hecho bastantes estudios que han determinado esto, que los hombres tendemos mucho más a la depresión. Y esto se debe a un tema en específico que tiene que ver con los mandatos de la masculinidad hegemónica, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto y cómo se relaciona con la depresión? Sí, la masculinidad tradicional tiene normas, tiene mandatos que les da a los hombres y que precisamente ponen en sus espaldas cargas muy pesadas, cuyas muchas veces no se pueden solventar, ¿no? Entonces el hombre entra en depresiones, entra en frustraciones, y estos mandatos en sí, si nos ponemos a pensar, la masculinidad tradicional es un mandato porque impone sus normas, sus vivencias, su forma de ver el mundo a los hombres. Y entonces muchos de estos hombres, al no poder responder a estos mandatos, pues caen en frustraciones, caen en depresiones y en violencia. Sí, evidentemente. Y bueno, creo que esta es una cosa que vemos bastante en las redes sociales, y que me parece que es incluso un factor por el cual los hombres a veces suelen o solemos hacernos a los locos o ignorar este tema, ¿no? de los mandatos. Y bueno, simplemente lo que hacemos es argumentar acerca de lo que nos está pasando a los hombres. He visto muchos comentarios en internet que dicen, sí, pero los hombres morimos más, pero los hombres siempre estamos más deprimidos, pero los hombres vamos a la guerra, estamos expuestos a condiciones de riesgo, pero no nos ponemos a pensar que esas cosas a las que los hombres estamos expuestas están determinadas por nosotros mismos, por nuestras propias actitudes y por nuestra propia forma, como tú dices, de seguir este mandato de la masculinidad tradicional, que al final es justamente el espectro súper amplio, ¿no? De lo que tenemos que hacer los hombres. Y cuando nosotros seguimos esto, es que realmente nos exponemos a estas condiciones en las que llegamos a estar deprimidos, en las que a veces incluso los hombres optan por el suicidio, y obviamente son más hombres los que se terminan suicidando, pero nunca vemos cuáles son las verdaderas causas de esto, ¿no? Exacto. Tenemos mandatos y tenemos también los costos que se asumen por los hombres por seguir estos mandatos. Pero estos mandatos son para todos los hombres, pero como les decía, no todos los hombres pueden cumplirlos. Pero al querer llegar a ese estereotipo, entonces muchos hombres entran en depresiones y en frustraciones. Uno de los mandatos, vamos a nombrar una serie de estos mandatos que les causan esas cargas fuertes a los hombres, ¿no? El ser proveedor, el tener esa necesidad de sentirse la única forma de llevar el dinero, de ser la única persona que lleva el dinero a la casa. Es un mandato muy fuerte. El ser procreador. Muchos hombres no han nacido para ser padres, pero por este mandato tienen que tener hijos. Entonces ahí también se crea una relación muy, muy difícil, ¿no? Con estas personas. El ser protector, ¿no? Precisamente en ese sentido de que la mujer es objeto de protección, los niños, y nosotros, los hombres, somos los que tenemos que asumir eso. Después el mismo hecho de sentirse permanentemente poderosos, que nos tenemos que sentir permanentemente poderosos, no podemos hacerle caso a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, y entonces descuidamos muchas veces nuestra salud emocional y física también. Exactamente, incluso la orientación sexual también. Exacto, ¿no? hay que ser heterosexual. Hay que ser heterosexual, y si uno no lo es, tampoco tiene que demostrarlo.
porque esa es otra de las cosas que nos van a llevar a diferenciarnos de lo que no es ser hombre, ¿no? Que en este caso no es solamente ser mujer, sino todo lo que se le atribuye a la feminidad en general, ¿no? Entonces, obviamente los homosexuales también encajan de cierta forma para estos parámetros en estas otras cosas de qué es lo femenino, qué es lo que no está realmente relacionado con lo que significa ser hombre, ¿no? Entonces, cuando un hombre no es capaz de cumplir esto es cuando justamente se ve conflictuado, se ve y puede entrar en estados de depresión, en estados de ansiedad, que se ven reforzados incluso por los mismos hombres, ¿no? Los mismos hombres son los que te llevan a que tienes que cumplir estas cosas, estas normas. Un ejemplo, en este contexto de pandemia, muchos hombres han perdido sus trabajos y al perder sus trabajos no han podido llevar a su casa el dinero necesario y entonces han entrado en conflicto por no poder cumplir ese mandato de ser proveedor. Entonces muchos han caído en depresiones, han caído en violencia, la violencia se disparó y entonces es una clara muestra de cómo los hombres entramos en depresiones y en frustraciones por no poder asumir estos mandatos de la masculinidad tradicional. Y en este tema de la depresión de los hombres hay datos que nos llaman mucho la atención, querido Leo, ¿no? Y que tenemos que tal vez dialogarlos. Sí, evidentemente hay muchos aspectos que es necesario que los reflexionemos como hombres, porque al revisar estos datos nos damos cuenta de que los hombres somos los que estamos más involucrados en esto de la depresión. Entonces es necesario que creemos espacios en los que podamos hablar de cosas que en general no solemos hablar, ¿no? Y una de estas es justamente la depresión, que está ligada a este primer dato que te voy a tirar, querido Edwin, que es los hombres tienen 4 veces más probabilidades de suicidarse que las mujeres. Sí, ¿no? Y es como a veces nos dicen también, ¿no? Los hombres sí, que porque ustedes hablan solo de defender a las mujeres y ver lo que le pasa a las mujeres y no hacemos esa revisión también con los hombres. Bueno, también las proporcionalidades son diferentes, ¿no? Pero en esto de los hombres existe mucha más predisposición del hombre a caer en depresiones, en violencia, en frustraciones, precisamente por esos mandatos de los que habíamos hablado. También, no solamente en esto, ¿no? También los trastornos de ira, de enojo, son mucho más frecuentes en los hombres, precisamente por ese mandato tradicional que nos quita la cultura del buen trato, ¿no? Exacto. Nos hace ser violentos. Y la capacidad de expresarnos además, ¿no? Porque si realmente nosotros tuviéramos un filtro por el cual pudiéramos expresar estas cosas que estamos sintiendo o simplemente en algún punto decir, ¿saben qué? Yo ya no puedo ser el proveedor o yo no quiero tener hijos. Simplemente la posibilidad de poder decir eso, creo que disminuiría en muchos aspectos estas cosas que nos afectan a los hombres. Y sabes que precisamente por estas depresiones, trastornos de ira, enojo, tiene consecuencias en el físico y en lo emocional de los hombres. La expectativa de vida de los hombres es mucho menor que la de las mujeres, ¿no? Los hombres en una media vivimos 68 años, mientras que las mujeres, la expectativa de vida de las mujeres es de 74 años, ¿no? Que son bastantes años. Y bueno, creo que la diferencia justamente está en esto, ¿no? En que los hombres, aparte de estar expuestos a más condiciones de riesgo, a que los hombres también, justamente por todo el machismo que está enraizado en la sociedad, vamos a la guerra y todas estas cosas, creo que aparte de esto también está muy ligado este dato a justamente esto, a que los hombres no somos capaces de expresarnos y que esto produce una reacción en cadena que en muchas ocasiones lleva a la muerte, como decíamos, ¿no? Los hombres nos suicidamos 4 veces más que las mujeres. Exacto. O por lo menos estamos. Y muchas veces no sabemos lidiar, no sabemos hacer una buena gestión de nuestras emociones y entonces queremos escapar de algún modo de estas tristezas que inundan muchas veces el alma de los hombres. Entonces, uno de los métodos de escape habituales es el alcohol, ¿no? Y otro de los datos nos dice eso, que los hombres consumen mucho más alcohol en nuestra sociedad que las mujeres. Basta ver alguna entrada folclórica, bueno, hace tiempo que no se da, pero bueno, cuando se daba, al día siguiente la asistencia pública o donde va esta gente intoxicada está repleta, pero de hombres, ¿no? Entonces, eso también nos habla de que no estamos encontrando los mecanismos adecuados para manejar este tipo de
de ansiedades, de tristezas, de depresión que tenemos, ¿no? Sí. Entonces nos vamos por el lado fácil. Es complicado y el hecho de que sea tan complicado demostrar nuestros sentimientos hace justamente lo que tú dices. Nos vamos por el lado fácil y además no nos damos cuenta de que el alcohol nos termina cambiando y generalmente es muy rápido, ¿no? Es muy rápido este cambio que desencadena en violencia y que desencadena en muchos más problemas para nuestra familia. Entonces hay que reflexionar sobre estos temas y hay que darnos cuenta de que hay otras formas de sacar todo esto que estamos sintiendo. Y bueno, entrando en este tema, adentrándonos en el tema de la depresión, nos damos cuenta de que la depresión es un costo que tenemos que pagar justamente por ejercer esta masculinidad hegemónica, ¿no? Y en este sentido, Edwin, nos damos cuenta de que la depresión también está relacionada con muchos otros aspectos de nuestra vida y que los hombres, justamente por ser hombrecitos, por intentar ser bien hombrecitos, intentar siempre demostrar esta fortaleza y estos mandatos de los que hemos estado hablando, vemos consecuencias dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, estas consecuencias nosotros las hemos podido dividir, digamos, en 4 aspectos, ¿no? Que tienen que ver con el manejo de emociones y afectos, con cómo esta masculinidad hegemónica afecta nuestra vida social, cómo afecta nuestra vida en pareja y cómo afecta nuestra sexualidad también, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder ver en estos 4 aspectos cuáles son estas causas, estos precios que tenemos que pagar por nuestra masculinidad. Lo que tú has dicho es cierto, ¿no? La depresión es un costo del ejercicio de una masculinidad tradicional que nos impone conductas que muchas veces, bueno, definitivamente son contrarias a una convivencia pacífica, pero muchas veces se convierten en cargas también muy pesadas para los hombres, ¿no? Y en lo relativo a lo que hablaste al manejo de emociones y afectos, nos hace negar nuestros sentimientos, nos hace no poder expresarlos de una forma asertiva, nos hace el negar nuestra emotividad. Como alguien me ha dicho alguna vez, nos han robado nuestro afecto, nuestras muestras de afecto, entonces nos han puesto la cara de serios para siempre. Alguna vez yo estudié en un colegio católico y me decían, en la cara del tonto abunda la risa, me decían. ¿Qué opresión, qué opresivo, digamos, ¿no? Porque más bien deberíamos pues tratar de siempre mostrar nuestra alegría, vivir, pero precisamente como el hombre tiene que ser serio, pues te entra nomás la depresión. Sí, exactamente. Y esto se ve en muchos otros aspectos, ¿no? Que se van reflejando en nuestra vida cotidiana y que nosotros los vamos percibiendo de distintas formas. Por ejemplo, yo me acuerdo igual o sea, cuando era pequeño, tenía un tío. Y bueno, este tío me hablaba sobre todo de la racionalidad, ¿no? El hombre siempre tiene que ser racional, siempre tiene que buscar resolver los problemas de una forma racional, seria, en la que todos, entre comillas, estén de acuerdo, ¿no? Pero para ejercer esta racionalidad también tú te dabas cuenta de que tenías que a veces ejercer violencia o a veces incluso te das cuenta cuando vas creciendo que la racionalidad también implica saber expresar tus emociones. Porque cuando tú eres un hombre racional te das cuenta de qué es lo mejor para la circunstancia, ¿no? Entonces, en ese sentido es como que incluso estas palabras que parecen ser tan bonitas y que nos dan cosas tan perfectas para la sociedad, no son tan así cuando te las imponen de ciertas formas, ¿no? Claro. Porque a veces para ser así racional, académico, te tienes que volver un serio de aquellos, ¿no? Entonces, bueno, niegas tus sentimientos, los ocultas, tiendes además a ser mucho más irracional, mucho más enojón. Muchos hombres esconden no quieren dialogar de los problemas que pasan en sus casas y simplemente, como se dice coloquialmente, estiran la jeta, ¿no? Entonces se enojan y a partir de ahí quieren arreglar los problemas. Y no es así tampoco. Exacto, porque cuando nosotros creemos que podemos solucionar nuestros problemas a partir de esto, a partir de estirar nuestra alfombra hasta el piso y pensar que así lo solucionamos todo, pues entonces estamos incurriendo también en una forma de
irracionalidad y de no saber expresar justamente todas estas emociones que, como decíamos, también se van reflejando en otros aspectos de nuestra vida, como por ejemplo nuestra vida social, ¿no? Exacto, ¿no? Porque cuando nosotros estamos ejerciendo esta masculinidad tradicional que nos inhibe de demostrar nuestros sentimientos, pues eso también se va a repercutir en nuestro entorno social, ¿no? Y con las pocas redes de apoyo que tenemos los hombres en nuestro cotidiano, es muy fácil pues caer en depresión, ¿no? Porque también los otros hombres y en sí toda la sociedad te va a ir juzgando permanentemente, te va a ir diciendo que no estás cumpliendo esos mandatos, ¿no? Entonces, como no hay redes de apoyo, tus redes de amigos tal vez te van a más bien influir a que tienes que seguir el mandato. Entonces tú no vas a encontrar una salida clara en esto de tu entorno social, ¿no? Y es por eso que se repercute, ¿no? Por eso repercute más bien en la soledad que muchos hombres ven asumida, en depresiones precisamente por no ejercer esos mandatos que la masculinidad tradicional impone. Sí, y aparte hay dos otros aspectos que se relacionan entre sí, que tienen que ver con la vida en pareja y con la sexualidad, ¿no? Los hombres también estamos, justamente estos costos nos hacen pensar que nosotros somos seres hipersexuales, que tenemos que estar predispuestos a tener relaciones sexuales cuando nosotros nos dé la gana. Y bueno, estas cosas también van ocultando muchas aspectos que a los hombres pueden llegar a deprimirlos. Por ejemplo, yo estaba viendo un dato, Edwin, que dice que aproximadamente el 25 al 30% de los hombres sufren de disfunción eréctil en algún momento de sus vidas. Claro. Y esto está relacionado justamente con la sexualidad, con la incapacidad esta, que al final te puede provocar también una depresión porque no eres capaz de ser un hombre hipersexual, ¿no? Claro, ese es otro mandato que te imponen, que el hombre siempre tiene que estar con una hipersexualidad compulsiva, pensando en erotismo, pensando en contacto físico, y muchos hombres no pueden o tal vez no quieren, es una elección, pero eso te hace que rechaces ese mandato y entonces eres juzgado, eres castigado, ¿no? Eres rechazado incluso. Exacto. Y por último, como última causa y como último precio que tenemos que pagar los hombres también por estos mandatos de la masculinidad, vemos el tema de la pareja, ¿no? Un hombre siempre tiene que estar buscando diferentes parejas, siempre tiene que estar buscando tener relaciones con muchas personas, y esto también genera, por otro lado, otras cosas, como los celos enfermizos, por ejemplo, dentro de una relación, cuando nosotros vemos que ya no somos capaces de ejercer el control que deberíamos ejercer. Claro, es que también nos han hecho pensar que nuestra pareja es de nuestra propiedad, ¿no? Y al darnos cuenta que no es así, entonces se te está escapando algo que es tuyo. Eso te va a causar pena, te va a causar conflicto, que vas a poder resolverlo o enojándote, poniéndote violento o entrando en depresiones profundas, ¿no? Hay que entender que la mejor manera, la más asertiva, digamos, es pues entender que también la otra persona es un mundo aparte, tiene decisiones, tiene una vida propia y que no es propiedad nuestra. Entonces, al entender eso, tal vez podemos entender que si es que decide irse, pues que le vaya bien, que haga su camino, y nosotros también dar vuelta a la página de una manera sana y asertiva y no violenta. ¿No? Y bueno, en este programa, en este episodio, no vamos a tener una entrevista a una persona en específico, sino vamos a escuchar lo que tienen que decirnos acerca de la depresión muchos amigos con los que Leo ha tenido la gentileza de hablar. ¿Vamos a escucharlos? Hola, ¿cómo están? Bueno, respecto a la pregunta que hicieron sobre la depresión, creo que es un tema muy delicado, y más ahora después de todo lo que hemos estado viviendo estos años. Creo que después de todo esto, cada persona está llevando una lucha interna, y ya sea por el motivo que sea, ha sido una montaña rusa de emociones. Entonces, es algo que nos afecta de manera interna, y según yo es algo al que hay que darle toda la atención, porque es algo que se puede ir agravando. Entonces, tenemos que estar alertas a las señales y, bueno, no disminuir este tema. La depresión es una enfermedad que no recibe la importancia que merece, ya que está más cerca de nosotros y de nuestro entorno de lo que incluso nosotros pensamos. Yo creo que lo más importante es detectarla, apoyar sentimental y emocionalmente a las personas que la padecen
y sobre todo intentar brindarles información profesional para que un experto en el tema pueda brindarles ayuda. Hola amigos de Sapiens. Bueno, la depresión es un trastorno que yo he estado viendo muy de cerca, mismo en personas muy cercanas a mí también. Y algo que he aprendido con el tiempo es que es importante hablar de nuestras emociones, seamos hombres, seamos mujeres, tengamos la libertad de poder comunicar lo que nos pasa y que bueno, una parte muy importante hacia el camino de la sanación es darnos cuenta que tenemos un potencial dentro de nosotros, que bueno, es el origen de nuestro amor propio, son las cosas que ya hemos hecho, son las cosas que por las que vivimos, son algunas pasiones que tal vez pueden estar dormidas, tal vez en algún punto hayan desaparecido, pero es importante darnos cuenta que puede haber una pasión hasta en la cosa más simple de la vida, así que creo que la búsqueda del amor propio también es el amor hacia la vida y darnos cuenta que estamos mejor vivos porque muertos no podemos hacer lo que más nos gusta hacer, no podemos disfrutar del arte, no podemos disfrutar de las personas que tenemos alrededor, que también quieren lo mejor para nosotros. Así que ánimo y les mando un abrazo. Gracias. Bueno, la depresión yo creo que es una enfermedad que la podemos desarrollar, sobre todo cuando tenemos la pérdida de alguien o cuando no nos va bien en la vida y por muchos otros factores, que si no la podemos controlar, podemos desarrollar varios niveles de depresión. Y si no la controlamos bien, caemos en un desenlace fatal, que podemos llegar hasta el suicidio. Bueno, entonces por lo expuesto en este episodio, debemos entender que tenemos que hacer una mejor gestión de nuestras emociones. Tenemos que entender que como hombres podemos ser de diversa forma y no de un solo molde, no solo tratar de ser de un solo tipo, tratar de ejercer un solo tipo de masculinidad. Somos diversos, hasta en eso. Somos muy diversos y por lo tanto lo que para mí es bueno tal vez para otros no, lo que a mí me causa pena tal vez a otros no, lo que a mí me causa alegría también. Tenemos que entender que somos una diversidad de hombres, pero lo que sí debemos que entender es que todos los hombres tenemos que aprender mucho a hacer mejor gestión de nuestras emociones para entender que el mundo tiene cosas diversas que nos pueden causar tristezas, que nos pueden causar desazón, pero teniendo una buena gestión, entendiendo cómo son estos mandatos de la masculinidad tradicional de opresivos para el hombre, pues podemos enfrentarlos, podemos interpelarlos, ¿no? Y tal vez movernos más libremente en nuestra sociedad. Creo que para esto yo rescataría dos valores fundamentales que, bueno, se los propongo y ustedes ya nos comentarán después ahí en Facebook, en Instagram, que aprovecho para decirles que nos puedan seguir, que nos escuchen. Estamos en Spotify, en YouTube y estamos también en Facebook Live todos los viernes a partir de las 7 de la noche. Entonces vamos a estar esperándolos ahí a que nos comenten y a que charlen también con nosotros acerca de esto. Pero lo que yo te decía, Edwin, es que yo rescataría dos valores fundamentales que para mí son la rebeldía y la empatía, ¿no? Que tienen que ir de la mano porque cuando uno se desprende del otro pueden ir a extremos que no queremos, ¿no? Pero la empatía para que nosotros podamos ponernos en los zapatos de los demás hombres y podamos darnos cuenta de que hay realidades muy diferentes y que cada uno puede ser como quiere ser, ¿no? Y la rebeldía justamente para eso, para que nosotros nos demos cuenta de que podemos ser y tenemos que ser simplemente como queremos ser. Y no tenemos que reprimirnos nunca, porque eso es lo que al final va a desencadenar en todas estas depresiones y en toda la violencia que se da a partir de esto. Entonces yo recomiendo simplemente esos dos valores, practicarlos y bueno, son cosas que al final los hombres también siempre estamos predicando de todas las formas y que hay que plasmarlas en la realidad. Gracias, Leo, y gracias a todos ustedes por seguirnos. Esto es Sapien Podcast. Vamos a encontrarnos en un próximo episodio y les animamos a que sí nos sigan por las redes sociales que ha mencionado Leito y siempre es bueno saber que contamos con un grupo de gente que nos está permanentemente siguiendo, que está escuchando nuestros episodios. Les agradecemos y les mandamos un abrazo a todos y todas. Esto ha sido Sapiens
Podcast Activismo contra el Machismo, una producción de IPAS Bolivia. Sapiens. Activismo contra el machismo.